Hace unos años hice un vídeo sobre 10 mandamientos que desde mi punto de vista podría seguir toda persona con un elevado grado de narcisismo. Fue un vídeo basado en lo que había leído hasta el momento, pero también añadí bastantes reflexiones personales. En este vídeo vamos a ver 10 mandamientos que podrían desprenderse no solo de mi opinión, sino también de algunos estudios sobre el tema. Pero en lugar de narcisismo vamos a hablar hoy de psicopatía. Creo que presentarlos así es una forma más amena para entender la personalidad de este tipo de individuos, a la vez que ofrece información seria y de calidad. Por lo que en este vídeo vamos a ver 10 mandamientos que podría seguir un psicópata integrado. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Un psicópata integrado es una persona que presenta rasgos psicopáticos significativos como manipulación, falta de empatía, ausencia de culpa y comportamiento calculador, pero que logra adaptarse y funcionar de manera efectiva en la sociedad sin mostrar los comportamientos antisociales extremos que suelen asociarse con la psicopatía clínica. Este término describe a individuos que no necesariamente cometen delitos graves, pero que usan sus habilidades y rasgos psicopáticos para avanzar en entornos sociales o profesionales. Es decir, puede que no maten a nadie, pero sí que harán muchísimo daño a las personas con las que se relacionan. Quiero hablar hoy sobre esto porque creo que es interesante explorar la psicopatía integrada para entender muchos de los comportamientos que se dan en relaciones abusivas y coercitivas. Por supuesto, no siempre tiene que haber un diagnóstico de algo psicológico detrás en todas las relaciones de abuso, pero como sabes, en este canal nos centramos en esta parte. El primer mandamiento sería camúflate. Y es que si hay algo que define a los psicópatas, sobre todo a los integrados, es esa cualidad para integrarse bajo una máscara de normalidad y para ocultar sus verdaderas intenciones. Los psicópatas integrados son muy hábiles a la hora de aparentar ser completamente normales, incluso encantadores, diría yo, mientras manipulan a otros para su propio beneficio. Aquí podemos ver cómo despliegan incluso un carisma inusual y no solo se camuflan, sino que en muchas ocasiones son el vecino perfecto, el padre perfecto o el político perfecto. Uso el masculino genérico para incluir a ambos géneros, pero es cierto que existe más prevalencia en hombres que mujeres. Esto también pasa en el narcisismo, pero esto por supuesto no quiere decir que no haya mujeres con estos rasgos. Volviendo al tema del camuflaje, hace poco escuché a Vicente Garrido, experto en psicopatía, hablando sobre esta cualidad, y lo comparaba con lo que dicen del demonio. Uno de los mayores logros del demonio es hacer creer a la gente que no existe. Pues algo así pasa con los psicópatas. Su mayor logro es convencer a la gente de que no son psicópatas. De hecho, no solo te convencen de que no son psicópatas, sino que a veces son un pilar fundamental de la comunidad, un referente, o incluso pueden llegar a convencerte de que en realidad son otros los psicópatas, o de que el mal no existe, o de que si piensas así es porque eres muy prejuicioso y deberías revisarte. En segundo lugar, explotarás la confianza de los demás en tu propio beneficio. Los psicópatas suelen explotar la buena fe y la vulnerabilidad de otros para lograr ventajas personales. Y es que hay estudios en los que se examina cómo los psicópatas se infiltran en entornos corporativos y explotan a sus colegas. Pero este aprovechamiento no queda relegado al ámbito laboral, sino que se extiende por todas las áreas de su vida. El explotar la confianza de los demás en beneficio propio es su modus operandi. Aquí no solo se trata de engañar a los demás, sino que además, por supuesto, de obtener algo a cambio. Muchos de ellos ven la buena fe de otras personas como una debilidad de la cual no les queda más remedio que aprovecharse, porque en palabras coloquiales se lo estaría poniendo a huevo o se lo estarían buscando. De hecho, aquí vemos cómo ponen la responsabilidad en su víctima a la hora de no poner límites, o mejor dicho, de no poder poner límites que les impida realmente aprovecharse de ti. En este sentido, es culpa de los demás que somos demasiado ingenuos, que no vemos el mal en los demás y que no nos protegemos lo suficiente. Esta es una de las razones por las cuales se recomienda tanto el contacto cero en relaciones de abuso, y es que independientemente del tipo de perfil que sea el abusador, este no va a ver tus límites personales como algo que tenga que respetar. Y aquí, si pueden aprovecharse de tu vulnerabilidad y de las ganas que tengas de que la cosa funcione, pues lo harán, independientemente de cómo te afecte eso a ti. En tercer lugar, manipularás de manera silenciosa. Los psicópatas usan la manipulación como herramienta para influir y controlar a otros. Esto incluye tácticas como el gaslighting y el uso del carisma.
Por supuesto, los actos de manipulación casi siempre son encubiertos, pero lo realmente curioso aquí es que los psicópatas integrados lo hacen 1000 veces mejor que los narcisistas. Si los tuviéramos que poner en un ranking, los primeros serían los maestros de los segundos. Los narcisistas a veces, con esa necesidad de llamar tanto la atención, pueden caer en estrategias manipulativas, sí, pero en ocasiones son burdas y menos elaboradas. Los psicópatas integrados, en cambio, dominan a la perfección el arte del engaño. Suelen ser mucho más calculadores y estratégicos, usando manipulación más sutil y sofisticada, y se adaptan mejor a las situaciones para lograr sus objetivos sin despertar sospechas inmediatas. La diferencia clave radica en que los narcisistas suelen estar impulsados por su ego y por la necesidad de validación, mientras que los psicópatas integrados actúan de manera más fría y calculadora, sin el mismo nivel de vulnerabilidad emocional, digamos, que los narcisistas. En cuarto lugar, el fin justifica los medios. Buscarás el poder y el control sin importar lo que necesites hacer para conseguirlo. Y es que los psicópatas integrados suelen estar motivados por el deseo de obtener poder y control, tanto en relaciones personales como en contextos laborales. Hay un estudio del 2010 en el que se analizó la búsqueda de poder como un rasgo clave en la tríada oscura: narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Es decir, las personas con esta estructura de la personalidad tenderían a buscar el poder de manera constante sin importar lo que tienen que hacer para conseguirlo. Tal vez esto explique por qué tantos y tantos políticos y figuras importantes cumplen con estas características. No es raro ver cómo se apuñalan los unos a los otros para quitar a alguien del medio y ponerse ellos. En quinto lugar, divide y vencerás. Crear conflictos entre personas les permite mantener el control y evitar que unan fuerzas contra ellos. La persona que cae en este tipo de manipulación se concentra en derrotar a un supuesto enemigo que el psicópata ha creado en su cabeza y que en realidad no existe, o reaviva el fuego en pequeñas discusiones o rencillas entre personas para que discutan entre ellas. Esto también se observa con narcisistas cuando estos tienen algo de poder. Puede ser en el trabajo o dentro de la misma familia. Por ejemplo, algunos psicópatas y narcisistas también, cuando tienen hijos, tienden a enfrentarles con roles asignados como son el del chivo expiatorio, el niño invisible o el niño dorado. Estos roles ya de por sí estarán detrás de muchos conflictos y muchas discusiones. En estos casos, rompen las alianzas que se puedan formar entre ellos para que solo sean leales a quien de verdad les está haciendo daño, y es su padre o madre abusador. Por lo que esta regla o mandamiento la cumplen tanto psicópatas como narcisistas. Y bueno, en realidad muchas de ellas, como iremos viendo, también las cumplen ambos, y otras de ellas no. En sexto lugar, tu dolor es mi placer. No siempre sucede, pero a veces los rasgos psicopáticos están acompañados de rasgos sádicos, narcisistas y maquiavélicos. Eso es lo que se conoce como la tétrada oscura de la personalidad. Y es que antes hemos hablado de la tríada oscura por un estudio del 2010, pero actualmente ya se habla de 4 rasgos en lugar de 3. El cuarto sería el sadismo. Cuando todos estos rasgos confluyen en una misma persona, entonces encontramos a un individuo que tiene de lleno rasgos de esta tétrada oscura. Por tanto, cuando hay sadismo de por medio, podemos ver que el provocar dolor en otra persona les puede resultar placentero. Y aquí no hablo solo de dolor emocional, sino también físico. Aquí también habría que hacer un inciso, y es que esto tampoco está relacionado con el BDSM o la práctica del sadomasoquismo consensuado. Varios pacientes me han preguntado a lo largo de este año si la práctica del BDSM está relacionado con violencia fuera de ese contexto. Y aquí hay que señalar que hay estudios que no relacionan esta práctica con la psicopatía. De hecho, indican más bien lo contrario, y es que el BDSM se basa en principios como el consentimiento informado, la comunicación y el respeto mutuo. Por lo que aquí, cuando hablamos de sadismo, no es a ese tipo de prácticas a lo que me refiero, sino a hacer daño a otra persona por el mero hecho de disfrutar con ese daño, sin ningún consentimiento de por medio. En este sentido, los psicópatas que además posean este rasgo verán en el dolor de los demás una satisfacción y un goce personal muy profundo. Y aquí no hablamos de ese pequeño goce o schadenfreude que todos podemos experimentar en un momento determinado de manera pasiva, por ejemplo, con personas que no nos caen bien y tienen un tropiezo y ese tipo de cosas, sino más bien estamos hablando de una forma de vida que se basa en dañar a otras personas para obtener placer. Es una búsqueda activa para causar ese daño en esa persona. Vamos, como la búsqueda activa de empleo, pero en plan mal. Por cierto, disculpad mi alemán porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia esa palabra. Y sí, sé que Iñaki Piñuel habla
habla del Schadenfreude como un signo inequívoco de psicopatía. Pero vamos a ser claros y honestos, todos en un momento determinado podemos tener esa emoción y no por eso somos psicópatas. Aquí lo realmente relevante sería cada cuánto sucede, la intensidad, la frecuencia, y si tú buscas activamente ese dolor o ese tropiezo en otras personas para obtener tú un placer personal. En séptimo lugar, imitarás emociones para integrarte y ganar ventaja. Y es que muchos psicópatas no experimentan emociones profundas, pero son capaces de imitarlas para manipular a los demás. De hecho, hay un estudio del 2002 en el que se exploró cómo los psicópatas entienden las emociones superficiales, pero carecen de esa conexión emocional profunda. ¿Esto quiere decir siempre que el hecho de que no conectes con alguien es porque está imitando sus emociones o porque es un psicópata? No, por supuesto que no. Hay mil razones por las que puede suceder esto. Pero en mi experiencia profesional sí que me he encontrado con muchas personas que han vivido relaciones abusivas y sí que han indicado esta falta de conexión emocional. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo que alguien imite o aparente ser empático que alguien que realmente lo es. Para demostrar esa empatía no basta solo con palabras, sino también con acciones que acompañen esas palabras. A veces las personas manipuladoras te hacen ver que te comprenden, que se arrepienten del daño causado, pero en realidad no es más que puro artificio. En ese sentido, algunos psicópatas tienden a hacer esto. Hacen como un teatro, bien representado eso sí, para hacerte creer que te comprenden, que entienden por lo que estás pasando, pero en realidad no es así. Eso del teatrillo ya lo he comentado en muchos vídeos hablando de narcisismo, pero aquí podríamos hacer una diferenciación, y es que aquí vuelve a aparecer esa especialización que tienen los psicópatas frente a los narcisistas. Desde mi punto de vista, al no ser tan llamativos en sus formas, al ser más comedidos y menos histriónicos, podríamos decir, son más creíbles. Esto, por supuesto, hace mucho daño a la persona que es objeto del engaño. En octavo lugar, eliminarás a quien se cruce en tu camino sin arrepentimientos ni barreras. Los psicópatas integrados no sienten culpa por sus acciones, incluso cuando dañan a otros para lograr sus objetivos. Por ejemplo, si para conseguir tal ascenso en el trabajo tienen que machacarte y mandarte al paro, pues adiós muy buenas. Esto se puede ver en cualquier dinámica que uno tenga con ellos y a la vez espere cierta empatía o reciprocidad por su parte. Muchas personas se sorprenden aquí cuando esperan esa empatía, pero no aparece por ningún lado. Cabe aclarar aquí que esto tiene que darse de forma regular y no en un momento aislado. Todos podemos ser fríos o poco empáticos en un momento determinado. Cuando hablo aquí de este rasgo, siempre lo hago abordándolo como un patrón, es decir, esto pasa una y otra vez con ellos. Y aunque si bien esto también aparece en relaciones narcisistas, cuando esa persona presenta rasgos psicopáticos, la falta de empatía es estratosférica, o sea, el cielo es el límite. En este punto, los narcisistas a veces sí pueden tener algo de empatía, aunque esta sea mínima. La falta de empatía en los psicópatas, en cambio, es mucho más profunda y significativa, diría yo. Pero algo que debes tener en cuenta es que se presentarán como empáticos cuando esto les dé algún beneficio. Si no, olvídate, porque serán fríos como el hielo. Por supuesto, al ser integrados, tenderán a encubrir esta frialdad. Tal vez solo emerja cuando te castiguen por algo, les pidas algo o, como he dicho al principio, necesiten deshacerse de alguien, metafóricamente hablando. En noveno lugar, las normas y reglas no son para ti, sáltatelas. Aunque aparentan respetar las reglas, las normas solo son relevantes para ellos si les benefician directamente. Aquí, debido al encubrimiento, podemos observar cómo pueden ser los primeros en hacer creer que respetan las normas, pero después esto no es así. Esto tiene mucho que ver con esa base de narcisismo que tiene todo perfil psicopático. Ese sentido de derecho y privilegio se ve mucho más intensificado, haciéndole actuar como si realmente estuvieran por encima de la ley. Muchas personas se sorprenden a la hora de interaccionar con ellos y ver cómo no tienen ningún reparo en hacer cosas claramente ilegales si a ellos les beneficia. Esto puede ser desde conducir siempre temerariamente, robar, estafar y así hasta un largo etcétera. Y bueno, si queréis ver más sobre esto de la conducción temeraria, tengo un vídeo en el que hablo de que hay estudios que relacionan esta conducción temeraria no con psicopatía, pero sí con el narcisismo. En décimo lugar, te reinventarás tanto que ni tú mismo reconocerás quién eres. En muchas ocasiones he hablado de que algunos narcisistas son realmente camaleónicos, pero si hay un perfil que presenta esta característica,
Este es el psicopático. Los psicópatas integrados son altamente adaptables y cambian de estrategias según lo que más le convenga. Si tienen que conseguir algo de ti, moldearán su forma de actuar en base a lo que tú esperas. Ojo, esta forma de actuar podría confundirse con la de los people pleaser o los que buscan aceptación y validación por parte de los demás. La diferencia en este caso es que ellos quieren conseguir algo de ti con tus defensas bajas, por ejemplo, para estafarte. No se trata de conseguir tu validación, sino de aprovecharse de ti de algún modo. En este punto os quiero recomendar una peli que trata muy bien este tema y es la del talento de Mr. Ripley. En esta película puedes ver a un psicópata y cómo se va disfrazando y amoldando con la persona que está en cada momento. Y bueno, para finalizar, aunque algunos puntos pueden coincidir en esencia con el comportamiento de algunos narcisistas, los psicópatas integrados actúan con un nivel de frialdad, planificación y control emocional superior al de muchos de ellos, ya que estos últimos suelen ser más impulsivos y estar más necesitados de validación constante. Eso sí, sí que vemos algunas semejanzas con el narcisista encubierto. Pero bueno, creo que esa clasificación y esas semejanzas y diferencias podría ser objeto de otro vídeo. En este punto, si te estás relacionando o lo has hecho en el pasado con un perfil así, probablemente hayas podido observar un gran control emocional, frialdad y una falta de empatía que supera cualquier expectativa. Por cierto, ¿te ha pasado? ¿Te has relacionado con alguien así? ¿Observaste estos puntos? ¿Cuántos de ellos? ¿Te gustaría añadir a ti alguna reflexión personal? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.